se suponía que no debíamos abandonar la ciudad. Las órdenes del gobierno habían sido muy específicas al respecto. No se permitía viajar entre las regiones ya que las tasas de mortalidad por el virus habían comenzado a subir nuevamente. El mundo había estado luchando por recuperarse ya que el virus había retrocedido lentamente. La vida tal como la conocíamos había comenzado a reanudarse normalmente, con la adición de máscaras y distanciamiento social. Una vacuna había sido acelerada en producción y estaría lista de entre 1 año a 1 año y medio. Todos nos relajamos y bajamos la guardia con bastante rapidez, pensando que las máscaras y el desinfectante para manos con agua nos mantendrían a salvo. La economía reabrió más rápido de lo esperado, contradiciendo las advertencias de los expertos en enfermedades infecciosas. Esos expertos rápidamente demostraron tener razón, ya que las tasas de infección se dispararon repentinamente de nuevo. Como guardia de seguridad en un hospital de salud mental de seguridad media y alta, me consideraban esencial, por lo que había continuado con mis turnos de tiempo completo. Patrullé los terrenos del hospital, respondí a los códigos blancos, pacientes violentos, busqué pacientes desaparecidos, códigos amarillos, y documenté todo en mi libreta de confianza. Me ayudó al final del día cuando escribí mi informe de resumen de turno para tener los tiempos exactos y los detalles escritos para ayudar a completar los espacios en blanco en mi memoria. Había estado trabajando a tiempo completo durante unos 2 años, así que había logrado acumular tiempo para vacaciones y, a mediados del verano, decidí hacer un viaje hasta la cabaña familiar. Había reservado mi tiempo libre desde mucho antes, pero había estado debatiendo internamente si debíamos ir. El hospital no estaba tan ocupado como lo habitual. De hecho, habían dado de alta a las personas mucho más rápido de lo normal. Orillaron a las personas para tratar de reducir los efectos de un brote potencial dentro del hospital. Todos los pacientes no violentos que podían ser tratados de forma segura de forma ambulatoria fueron dados de alta. Los pasillos de muchas unidades que habían estado llenos de pacientes solo unos meses antes ahora estaban vacíos y eran muy espeluznantes para patrullar, especialmente de noche. Hubo varios problemas al ir a la cabaña. Primero que nada, era ilegal. El gobierno todavía tenía órdenes establecidas que indicaban que nadie podía abandonar su región designada sin permiso. Hubo puntos color rojo donde el virus estaba fuera de control. Nuestra cabaña familiar estaba a 5 horas de distancia, y muy lejos de nuestra región. Tendríamos que pasar por varias jurisdicciones diferentes para poder llegar a él. Vivíamos en un lugar cálido, la comunidad de cabañas era un lugar frío. La televisión mostró mapas en rojo y azul con tonos de naranja y amarillo en el medio. Rojo para el calor, azul para el frío. En las noticias, informaban sobre pequeñas comunidades de cabañas que se convertían en tribales y militaristas sobre su territorio en algunos lugares, especialmente en regiones azules remotas donde el virus aún no se había extendido y donde los hospitales y los suministros para salvar vidas, como los ventiladores, eran escasos. Había ido a mi cabaña todos los años durante toda mi vida, sabía que las personas cercanas a nuestra cabaña eran amigables, así que no me preocupaba. Solo me preocupaban las noticias que siempre están tratando de mostrar lo peor de cada situación. Decidimos que nos detendríamos solo cuando fuera necesario y nos llevaríamos todos los suministros que necesitábamos. No habría razón para ir a la pequeña ciudad cerca de nuestra cabaña donde generalmente íbamos a comprar comida, café o cebo cuando estábamos allí. No vi ningún daño, y realmente necesitábamos salir de la ciudad por un tiempo. Nuestro apartamento era sofocante. No habían espacios verdes cerca, y ni siquiera teníamos un balcón. Las ventanas eran pequeñas y estábamos en el piso superior de un edificio antiguo y mal ventilado. Todo el calor de los pisos de abajo se elevaba hacia nosotros. Habíamos llegado a la cabaña sin inconvenientes, aliviados de no haber sido detenidos por ningún policía, ya que no teníamos una excusa real para nuestro viaje y nos habrían multado y enviado de vuelta a casa. Había usado una aplicación en mi teléfono que mostraba ubicaciones de la policía para evitar bloqueos de carreteras. Nuestra cabaña era fuera de lo común. Un amigo me dijo en tono de broma que pensó que lo estaba llevando al bosque para asesinarlo después de que lo trajera para su primer viaje. Era tarde en la noche cuando llegamos allí. La aplicación me envió una serie de instrucciones raras, intentaré recrear lo que decía, probablemente esto es un poco menos espeluznante que el que recibí. Las instrucciones después de la autopista son las siguientes.
Gire a la derecha en el camino de ripio desde la carretera pavimentada. Gire a la izquierda, pasando un cementerio donde el camino se convierte en tierra con textura de tabla de lavar. Gire a la izquierda después de 5 millas. Luego continúe con cuidado a través de la horquilla giratoria que gira a través del oscuro bosque sin luna. Gire a la izquierda en un camino de 2 pistas de tierra apenas visibles a través de largas hierbas, girando y girando sin un alma a la vista en la noche oscura, subiendo colinas empinadas y bajando por el otro lado. De nuevo se ubicará en la puerta de lo que parece ser un sendero para caminar. No se preocupe por el agua a solo centímetros de los neumáticos al pasar por los puntos bajos donde los grillos chirrían y las ranas ramaban. Finalmente, pensarás, esto ya no es un camino, y al instante llegarás a una pequeña choza al final de un camino, con aguas negras por todos lados. Verás una península lo suficientemente angosta como para que sea un camino de entrada. Estará ubicada una cabaña con una pequeña terraza y un área de fogatas en la parte trasera, donde he pasado muchos veranos felices. Al seguir las instrucciones llegamos. No había corrientes de agua y solo había una pequeña batería limitada para la electricidad. Las lámparas de aceite parpadeaban en las esquinas y las arañas se veían por todas partes. En un principio me encantó ver la cabaña familiar. Lo único que no me gustó del lugar fue la situación del baño. La letrina era un problema que mi familia había estado planeando y negociando cómo remediarlo durante años. La fea y pequeña cabaña que servía como nuestro baño había estado ubicada al final del camino de la entrada durante décadas, después de que mi abuelo la había construido muchos años antes. Las serpientes y las ardillas merodeaban en ella y las arañas gigantes hacían telarañas en los lugares más inconvenientes. Siempre sentí que algo me iba a morder en el antiguo pozo de desechos humanos debajo de mi trasero, expuesto, mientras me sentaba en el asiento del inodoro que estaba mal asegurado y astillado. Nos levantamos tarde en la noche y los mosquitos eran feroces. Me subí la capucha y corrí dentro y fuera de la cabaña, trayendo equipaje hasta que todo estuvo adentro. Mi esposa ya estaba limpiando las mesas con desinfectante y ordenando las cosas. La caca de ratón estaba dispersa aquí y allá y en todas partes. Saqué la escoba y comencé a barrer. Finalmente, el lugar estaba lo suficientemente ordenado como para que pudiéramos sentarnos y relajarnos después de nuestro largo viaje. Abrí el refrigerador y tomé una cerveza y Christine me sorprendió al hacer lo mismo. Ella no suele beber nada y yo bebo muy raramente, aunque lo hago un poco más seguido en la cabaña. El lugar siempre tenía una sensación espeluznante cuando llegabas por la noche. Estábamos tan aislados allí, y era tan silencioso, especialmente en contraste con el ruido constante de los automóviles en la carretera y el ruido interminable de la ciudad. Revisé mi teléfono para ver la hora, 11:15 p.m., y vi que no tenía señal mi celular. Eso es extraño, pensé. Habíamos tenido una señal bastante buena allí desde varios años antes, cuando instalaron una torre celular lo suficientemente cerca como para llegar a nosotros en días despejados, y esa noche el cielo era tan claro como cuando llegamos. Nos sentamos en el sofá de la pequeña y vieja sala de estar y bebimos nuestra cerveza. No había mucho que hacer allí después del anochecer, especialmente porque no teníamos ganas de encender un fuego. Christine sacó la computadora portátil y vimos un viejo episodio de Community mientras hablábamos. Es extraño que no haya señal aquí de repente, supongo que no habrá Netflix esta noche. Dije. Descargué un montón de cosas antes de irnos. Dijo. Di un suspiro de alivio. Habíamos traído nuestra computadora portátil auxiliar y la última vez que verifiqué tenía un contenido peligrosamente escaso. Habíamos estado comiendo mientras hablábamos un poco y mi estómago siempre problemático comenzó a rugir y a dar vueltas, lo que indicaba una necesidad urgente de ir al baño. Vacilante, salí y comencé la caminata de 50 yardas hacia la letrina. Apagué la linterna para admirar las estrellas de arriba y dejé que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. La noche sin luna era hermosa. El cielo de arriba se enfocó cuando mis ojos se ajustaron y vi que la Vía Láctea comenzaba a aparecer en todo su esplendor. Miles de millones, billones, de estrellas individuales de diferentes tamaños y formas se destacaron sobre un fondo de color blanco lechoso, que se destacó en el cielo. Detalles que nunca podrías ver decentemente desde la ciudad. Las luciérnagas se encendieron intermitentemente en la distancia delante de mí. Mi estómago rugió nuevamente y continué. Me detuve fuera de la letrina en la silenciosa oscuridad del bosque.
A lo lejos aulló un coyote. Me preparé para lo que estaba detrás de la puerta y abrí el pestillo del gancho. Encendí la linterna y entré, me di la vuelta, me bajé los pantalones y comencé a sentarme. Miré a mi izquierda y grité. Una gran familia de murciélagos había establecido su nido dentro del desvencijado y viejo establo y colgaban del techo en la esquina. Sus ojos brillaban rojos en el haz de mi linterna. Había docenas de ellos dentro de la letrina conmigo, y de repente noté su pegajoso guano cubriendo cada superficie en ese lado de la letrina. Se despertaron y comenzaron a mover sus alas y a gritar, cayendo sobre mí y a mi alrededor, mordiéndome la cara y el cuello. Salté de la letrina, con los pantalones a medio camino y la linterna todavía en el interior de la repisa desagradable cubierta de guano al lado del viejo inodoro destartalado. Me arrastré y me subí los pantalones para correr, abrochándolos mientras avanzaba. La sangre goteó por mi cara cuando me apresuré a entrar. «Oh, Dios mío. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien?» Christine saltó y corrió hacia mí cuando entré. Le conté lo que había sucedido y me llevó al sofá para sentarme. Tomó una botella de agua fresca cercana y la vertió sobre las pequeñas marcas de mordiscos y rasguños que cubrían mi rostro y cuello. Decidimos que lo más lógico era ir al hospital más cercano. Necesitaba una vacuna contra la rabia y algo de desinfectante en mis heridas, de inmediato. Nos metimos en el automóvil y Christine condujo por el camino nauseabundo a través del bosque hasta la ciudad más cercana, Bronze Lake, donde tenían un centro médico muy pequeño las 24 horas. El hecho de que estuviéramos en el área ilegalmente cruzó nuestras mentes brevemente, pero ninguno de nosotros decidió mencionarlo. Si el hospital decidía llamar a la policía, lo peor que harían sería multarnos y enviarnos a casa. Al menos eso esperábamos. Cuando llegamos al hospital, estaba tranquilo, oscuro y vacío, a excepción de unos pocos autos y una sirena roja fluorescente que iluminaba el estacionamiento. Caminamos hacia las puertas y vimos un cartel que colgaba que nos indicaba que nos laváramos las manos y nos pusiéramos un cubrebocas de los cientos que estaban ubicados en el dispersador a la derecha. Lo hicimos y una mujer apareció en la puerta de cristal. La mujer que abrió la puerta resultó ser la enfermera. Nos miró de arriba a abajo usando su cubrebocas y careta, nos midió la temperatura con una pistola termómetro y, a regañadientes, nos dejó entrar después de que explicamos lo que había sucedido y le suplicamos que me diera una inyección contra la rabia y un poco de alcohol para limpiar mis heridas. El médico llegó una hora después, claramente molesto por haber sido llamado desde su casa durante la noche. «De todos modos, ¿quiénes creen que son ustedes?», preguntó, frunciendo el ceño mientras me apuñalaba por el culo con una aguja gigante. Un horrible dolor me bajaba por la pierna desde las nalgas, haciendo que se me doblara la rodilla. Habían visto mi identificación y no parecían haber llamado a la policía, pero estaban enojados, podía sentir eso. «¿Sabes? Vienes de uno de esos puntos rojos, uno de los puntos más rojos del país, y vienes aquí a nuestra comunidad, trayendo a Dios solo sabe qué gérmenes y virus contigo». No pude evitar sentirme culpable pero también un poco enojado. No es como si estuviéramos sucios o algo así. Teníamos derecho a visitar nuestra propia propiedad, ¿no? Para verificar y asegurarnos de que estuviera bien. Sin embargo, no dije nada, solo asentí débilmente y me disculpé, diciendo que solo estábamos revisando un problema de plomería y que regresaríamos al día siguiente. No parecían creer nada de lo que estaba diciendo. Simplemente el doctor terminó lo que estaba haciendo y se fue, dejando sus agujas sucias y suministros para que la enfermera los limpiara. Ella entró aún más enojada que antes y nos dijo que saliéramos cuando comenzó a limpiar ruidosamente la sala de examen. Regresamos a nuestro auto y lo encendí, salí de nuestro lugar de estacionamiento y me dirigí a la cabaña. Después de conducir unos minutos, miré por el espejo retrovisor y vi unas luces detrás de nosotros. Era inusual ver a alguien en las carreteras a esta hora de la noche antes de la pandemia, y desde entonces había estado desierto por todas partes. Apenas habíamos visto otro automóvil en la carretera, incluso a plena luz del día. Así que me sorprendió un poco cuando el auto comenzó a seguirnos por nuestro tortuoso camino de regreso a la cabaña. El camino de ripio continuó por un tiempo, con casas a ambos lados del camino donde vivían los locales. Se colocaron carteles hechos a mano aquí y allá en el césped, pero no pude distinguirlos en la oscuridad. Asumí que eran mensajes inspiradores para los socorristas y los trabajadores de la salud, como se había convertido en una tendencia familiar.
Traté de no preocuparme demasiado por el automóvil que estaba detrás de nosotros, probablemente era solo un local, camino a casa desde algún lugar u otro. Pero a medida que nos acercábamos y el auto nos seguía por cada curva, comencé a preocuparme. ¿Ese auto nos sigue?, preguntó mi esposa. No estoy seguro, dije, tratando de no asustarla, sonando más tranquilo de lo que estaba. Disminuí la velocidad, rogándole al auto que me pasara, pero se mantuvo obstinadamente detrás de mí. Sus faros ahora brillaban cegadoramente mientras se acercaba más y más a mi parachoques. Recordé un consejo que había escuchado en alguna parte. Si crees que alguien te está siguiendo, detente. Le dije a Christine lo que planeaba hacer y me detuve a un lado de la carretera estrecha, abriendo mi ventana ligeramente y agitando el auto detrás de nosotros. El auto se detuvo detrás de nosotros. Simplemente se sentó allí con los faros encendidos y, por un momento, no pude saber qué sucedía detrás de nosotros. Los faros en mis espejos eran tan brillantes. El automóvil se alejó repentinamente del costado de la carretera. Se alejó rápidamente. Traté de mirar dentro pero no podía ver a través de las ventanas polarizadas del viejo Dodge Neon amarillo que pasaba. Esperamos unos minutos, tratando de decirnos que no había sido nada, solo otro automóvil en la carretera. Pero los dos estábamos asustados, por decirlo menos. Después de esperar un rato, comencé a conducir nuevamente. El polvo del automóvil que nos había estado siguiendo todavía flotaba en el aire y lo atravesamos a medida que avanzábamos. Charlamos nerviosamente mientras conducía, tratando de hablar sobre algo, cualquier otra cosa, aparte de lo que acababa de suceder. Creo que el doctor tocó un nervio con esa maldita aguja, dije. Oh no, dijo Christine con dulzura. ¿Estás bien? Sí, creo que estaré bien, solo siento un poco dormida toda la pierna. No es un buen sentimiento en absoluto. ¿Quieres que conduzca?, preguntó Christine. No, estoy bien, no está tan mal, le dije. En verdad, no se sentía bien en absoluto, pero no quería parar de nuevo y definitivamente no quería salir de la seguridad del automóvil en este momento, ni siquiera por un segundo. Está bien, si estás seguro, parecía preocupada. Finalmente regresamos al camino de entrada de nuestro lugar. Solo habían pistas de tierra en la hierba, apenas lo suficientemente anchas para un automóvil. No me había dado cuenta cuando sucedió, pero la nube de polvo que colgaba en el aire al esquivar aquel auto amarillo había desaparecido repentinamente y el aire estaba limpio nuevamente. El automóvil se había detenido en una propiedad en algún lugar del camino. Entré en el camino de la entrada y conduje por el largo y sinuoso camino hacia la cabaña. Entramos y cerramos las puertas detrás de nosotros. Le dije a Christine que estaba exhausto y listo para acostarme y ella estuvo de acuerdo. Sacamos el futón e hicimos la cama rápidamente antes de acostarnos, sacudimos inquietamente. Ninguno de nosotros podía dormir a pesar de la hora tardía, ambos estábamos nerviosos. La cabaña estaba completamente en silencio hasta que escuchamos un ruido proveniente del exterior. ¿Qué es eso? Christine se sentó en la oscuridad. Sea lo que sea, sonaba familiar. Era un ruido que había escuchado miles de veces antes, pero, ¿qué era? Parecía que venía del frente de la cabaña. El ruido continuó así durante un tiempo y ambos teníamos demasiado miedo de salir y mirar. Algunas veces escuchas un sonido a altas horas de la noche cuando no hay nadie cerca y estás solo en casa y piensas que ese ruido sonó como si viniera de una persona, pero no pudo haber sido. No había nadie en casa y ese ruido había venido del sótano. Esos pasos, esa tos, ese golpeteo silencioso de un pie impaciente, todo estaba en mi cabeza. Tenía que estarlo. Así era este ruido. Al principio no quería decirle a Christine, pero tenía que obtener una segunda opinión. Ella me diría que estaba loco. Esperaba. ¿Ese ruido? Lo siento, ¿todavía estás despierta? Por supuesto que estoy despierta. Ese ruido me está asustando tanto en este momento. Está bien, solo dime que estoy loco. ¿Suena ese ruido como cavar? ¿Como alguien cavando con una pala? Ella me agarró y se sentó de golpe, llevándome con ella. Eso es todo. Oh Dios mío, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien estaría cavando fuera de nuestra cabaña en este momento? Nos acurrucamos juntos. No tenía respuesta para ella. No teníamos armas aparte de una pequeña navaja de bolsillo que traje conmigo para cortar el hilo de pescar.
Esperaba estar equivocado sobre el ruido. Traté de pensar qué más podría ser, pero me quedé vacío. El ruido continuó metódicamente durante mucho tiempo. Cualquiera que sea el hoyo que estaba cavando la persona, era grande, suponiendo que no estaba equivocado sobre el sonido. Revisé mi teléfono periódicamente en busca de señal, esperando quizás una barra o dos para llamar al 911. Sin servicio permaneció tercamente incrustado en la parte superior de mi pantalla. Después de una hora más o menos, el ruido finalmente se detuvo. Ambos nos quedamos despiertos, con los ojos fijos en el techo, sin saber qué hacer, esperando la luz de la mañana cuando el mundo exterior fuera un lugar menos aterrador. Esperábamos. Dormir estaba fuera de la cuestión. Le dije a Christine que quería irme lo antes posible, de eso estaba seguro. Finalmente, comenzamos a ver una luz tenue afuera y pudimos escuchar pájaros cantando en silencio a través del vidrio de las ventanas. No escuchamos nada por un tiempo, y a pesar de nuestro miedo, nuestro cansancio se hizo cargo y ambos nos quedamos dormidos y sin sueños. Cuando desperté, la escena a mi alrededor no tenía sentido. Miré hacia arriba y vi el cielo azul detrás de las ramas de los árboles sobre mí. Estaba en el fondo de un agujero poco profundo y no podía moverme. Tenía las manos atadas a la espalda. La tierra fría estaba húmeda contra mi espalda. Miré hacia arriba y vi una cara detrás de un cubrebocas y una careta, mirándome, de pie en el suelo sobre el agujero en el que estaba. Era un hombre y estaba a mitad de una charla, hablando con alguien más, ignorándome mientras me despertaba. No puedo dejar que te moleste. Ellos fueron los que ignoraron las noticias, todas las advertencias. Incluso pusimos letreros en la ciudad diciéndoles que no vinieran, que no los queríamos aquí. ¿Qué más se supone que debemos hacer? ¿Ya viste lo que le pasó a Becky? ¿Quieres que eso le pase a Tunan? ¿Cuántas personas necesitamos perder? Cerré los ojos, estremeciéndome con sorpresa cuando él montó tierra fría sobre mí. Lo sé, pero simplemente no se siente bien. Quiero decir, una cosa es matar a alguien, pero enterrarlo vivo, eso es simplemente horrible, dijo la otra voz mientras levantaba otra pala llena de tierra y la vertía sobre mí, evitando mirar mis ojos aterrorizados. Repasamos esto en la reunión del martes pasado, Rodney, ¿recuerdas? La buena palabra dice muy específicamente: no hay asesinato. No dice nada sobre enterrar personas vivas, ¿no? De hecho, si recuerdo correctamente, había una cierta historia sobre un hombre llamado Jesús, dijo Jesús como un televangelista de la televisión sureña. Él siguió hablando. Que fue enterrado en vivo, y salió 3 días después, fino y elegante. Alabado sea. Lo sé, recuerdo el panfleto. Pero ahora que estamos aquí haciéndolo, el hombre más joven se detuvo. Parece que es poco raro, eso es todo, dijo en voz muy baja para que el otro lo oyera. Estaba completamente aterrorizado. Es sorprendente cómo tu mente comienza a acelerarse y entra en modo de supervivencia cuando sabes que vas a morir. Empecé a pensar mucho, buscando cualquier cosa que pudiera sacarme de esto. Mi boca estaba amordazada, así que no podía tratar de salir. Mis manos y pies estaban fuertemente atados con una cuerda, una cosa que aprendiera que había retenido suficientes pacientes mentales en mi trabajo. Sabía que las cuerdas no eran tan infalibles como parecían, sin importar cuán apretados fueran los nudos. Muchas veces había restringido a los pacientes de manera experta siguiendo un código blanco, volviendo 5 minutos más tarde para revisarlos y encontrándolos sueltos y corriendo por la sala de aislamiento, golpeando sus manos y cabeza contra las paredes y ventanas de plexiglas. Ninguna de las enfermeras se molestó ni me culpó, excepto las jóvenes nuevas. Después de un par de años, todos sabíamos que algunos pacientes eran Houdini y todos los nudos eran falibles. Comencé a mover mis muñecas, doblando las cuerdas e intentando crear espacio. Cuando estuve completamente cubierto de tierra, tenía las cuerdas sueltas lo suficiente como para que casi pudiera pasar el pulgar. No podía respirar y estaba luchando por no entrar en pánico. Mis años de clases de natación y entrenamiento de salvavidas cuando era joven volvieron a mí y traté de controlar mi respiración. Escuché a los 2 hombres empacar sus equipos y caminar penosamente. Traté de controlarme y esperar el mayor tiempo posible, sabiendo que incluso si se habían ido podrían estar vigilando para asegurarse de que no escapáramos. Solo me llevaría unos minutos quedarme sin aire,
por lo que no tendría que esperar mucho para saber con certeza que estábamos muertos. Finalmente tuve mis manos libres, mis muñecas estaban en carne viva y sangrando por la fricción de las cuerdas en mi piel. Podía escuchar los gritos ahogados del Christine a través de su mordaza desde su tumba poco profunda, justo al lado de la mía. Esperé unos momentos más, y luego no pude aguantar más. Tenía que llegar al aire fresco de arriba, quién sabía cuánto tiempo me llevaría a cavar para salir. Era posible que ya hubiera esperado demasiado. Comencé a mover mis manos detrás de mí e intenté cavar en el terreno suelto sobre mí. La tumba era poco profunda, así que sabía que no tenía mucho que cavar. Los lugareños habían dependido demasiado de sus cuerdas para sostenerme, pero yo era un Houdini. Utilicé hasta la última onza de músculo que tenía para excavar y abrirme camino a través de la tierra suelta sobre mí. Saqué la parte superior del cuerpo del suelo hasta que estuve parcialmente afuera, con la cintura profundamente en el suelo, antes de sacar las piernas con un gran esfuerzo. Me di cuenta con alarma de que los ruidos suaves y amortiguados de la tumba junto a la mía ya no eran audibles. Me arrastré hacia la pila de tierra junto a la mía, quitando tierra fresca en grandes montículos con mis manos ensangrentadas. Algunas uñas se habían desprendido y terminaron en la pila de tierra, brillando al sol, rojo como las esmeraldas. Después de cavar como un loco por un minuto o dos, mis dedos chocaron contra algo frío y duro. Miré de cerca y me di cuenta de que era su frente. Seguí cavando alrededor de su rostro y logré desenterrar su cabeza. No parecía que estuviera respirando. Realmente no recuerdo muy bien los siguientes minutos, excepto por los sollozos y los sollozos, mientras apresuradamente sacaba más suciedad de su cuerpo, comprometiéndome a hacer RCP una vez que la levantaba y la sacaba de la suciedad. Finalmente la llevé al suelo sólido sobre la tumba poco profunda y le comprobé el pulso. Estaba allí. Golpeando débilmente, pero estaba allí. Miré por su garganta para revisar su vía respiratoria. Estaba ocluido con tierra. Metí la mano y saqué un trozo de tierra que se había agrupado y se había alojado en la base de su garganta. Limpié la suciedad alrededor de sus fosas nasales y vi que respiraba superficialmente. Intenté frotarme el esternón, una maniobra rápida que se usa para verificar si alguien puede volver a la conciencia a través del dolor. Me froté fuertemente con los nudillos contra la huesuda prominencia de su pecho. Christine. Traté de no alzar la voz demasiado alto, preocupado de que los lugareños aún pudieran estar cerca. Ella comenzó a acercarse, gimiendo con los ojos cerrados. La hice callar y le dije que no hiciera demasiado ruido. Todavía estaban cerca. Cuando Christine estuvo lo suficientemente despierta, regresamos a la cabaña. Nuestras tumbas poco profundas habían sido excavadas al final del camino de entrada, al lado de la letrina. Sorprendentemente, nuestro auto todavía estaba intacto y parecía no ser molestado. No podía entender por qué no lo habían tomado. Revisé debajo y alrededor de trampas explosivas, pero no vi nada. Le dije a Christine que esperaría, que debería esperar un poco más en caso de que estuvieran armados o algo así. Quería largarme de allí. Encendí el auto y le hice un gesto a Christine para que entrara. Nos alejamos, dejando atrás nuestro equipaje y todas nuestras pertenencias. Solo agarré mi billetera y mi teléfono celular desde adentro, entrando rápidamente y llenos de miedo de que alguien estuviera escondido en la cabina. Afortunadamente nadie lo estaba. Salimos por el bosque y nos alejamos de la cabaña, moviéndonos lentamente, mirando hacia adelante con cuidado a cada paso para asegurarnos de que no había nadie esperándonos. Finalmente llegamos a la colina al final del camino de entrada. Conduje cuesta arriba lentamente, con gotas de sudor cayendo por mi cara, aterrorizado de lo que podría estar esperándonos una vez que llegamos a la cima de la colina y nos acercamos a la puerta de la cabaña. ¿Nos estarían esperando allí? Cuando llegamos a la cima de la colina, vi que alguien nos estaba esperando. Un hombre con cubrebocas y careta estaba de pie junto a un Volvo negro al final del camino de entrada. Agitaba una pequeña bandera blanca. Paré el auto. Saludó mansamente y se subió un poco la camisa, dejando al descubierto su cintura. Se dio la vuelta con la camisa levantada así, como si dijera: sin armas, vengo en paz. ¿Ese es el médico de la ciudad?, Christine preguntó. Creo que lo es. Comenzó a caminar lentamente con las manos en alto, agitando su pequeña bandera blanca sin mucho entusiasmo.
decidí que no tenía sentido revertir y tratar de encontrar un camino. No había a dónde ir con una península sin salida detrás de nosotros y su Volvo bloqueando el camino. Trabajé con médicos y supe que hacen un juramento de no dañar a otros. Esperaba que ese juramento pudiera protegernos ahora. Se paró a unos 6 pies de la ventana del lado del pasajero, practicando el distanciamiento social apropiado, y esperó a que bajáramos la ventana para hablar con él. Christine bajó la ventanilla unos centímetros. Sabía que esos dos idiotas eran demasiado tontos para terminar un trabajo como ese. El cuerpo humano es más resistente de lo que la mayoría de la gente piensa, ya sabes. Además, el suelo es duro aquí y esos dos son tan vagos como vienen. Tuve la sensación de que no cavarían esas tumbas incluso lo suficientemente cerca y ustedes dos podrían encontrar una salida. Espero que hayas aprendido tu lección. Tú, sabías que iban a enterrarnos vivos y no los detuviste. No podía creer lo que estaba escuchando de este médico. No había hecho el trabajo él mismo, pero sabía lo que estaba pasando. No hay forma de detener a una mafia cuando están en un frenesí, hijo. Y eso es por lo que ustedes dos entraron aquí. Supongo que no lees mucho las noticias. No se molestó en mirar lo que sucedía en el área que llama su segundo hogar, como si alguna vez pudiera haber tal cosa. Era imposible leer su rostro detrás de su cubrebocas. ¿Cómo se siente tu pierna hoy, por cierto? ¿Dolorida? ¿Entumecida? Por lo general, ya no inyectamos en el glúteo, es demasiado arriesgado, el nervio ciático cerca de allí que puede dañarse gravemente. Estuve bastante cansado anoche. Supongo que se me pasó por la cabeza. ¿Fue eso incluso una vacuna contra la rabia que me diste? Se encogió de hombros y no dijo nada. Más adelante, el Volvo se apartó del camino. No había notado a la otra persona en el auto antes. Pisé el acelerador y comencé a alejarme. «Ustedes no vuelvan, ¿oyen?», escuché al doctor decir con un acento falso de hillbilly mientras nos alejábamos. Cuando pasamos el Volvo, vi a la enfermera de la noche anterior sentada detrás del volante. Su esposa, ¿tal vez? Doblamos en la carretera y condujimos rápidamente de regreso a la carretera, pasando rápidamente por las casas de los lugareños con ventanas tapiadas. Las señales en los céspedes estaban pintadas con aerosol con varios lemas que no habríamos podido distinguir o incluso notar en nuestro camino en la noche anterior. Mantenga fuera a los exteriores. No hay habitación para turistas. Mantenga las zonas azules. Esos fueron los amigables. Luego hubo un contingente de signos más radicales. Venganza para Becky. Haz que paguen. Informe de los exteriores al Comité de Justicia. Finalmente llegamos a la autopista sin ver otro auto en la carretera. Nuestros neumáticos chirriaron cuando llegué a la autopista 7 y salí a toda velocidad hacia el oeste, hacia casa.